Se confirman los peores presagios para Jorge Javier Vázquez ante el rotundo fracaso que está suponiendo su nuevo programa, tercera tarde de emisión del Diario de Jorge, y el formato continúa en caída libre. Ahora vamos a ver los datos de audiencia, porque la situación es devastadora tanto para el presentador de Badalona como para Telecinco. Incluso tenemos informaciones que ya apuntan a que existe nerviosismo en la planta noble de Mediaset, y no es para menos. Tenían mucha fe depositada en esta apuesta por Jorge Javier Vázquez, y como vamos a comprobar, el batacazo está siendo tremendo. Hay que decir que el propio presentador también está afectado por esta situación, por mucho que él diga que está haciendo oídos sordos ante todas las críticas que están recibiendo. Jorge Javier tampoco es ajeno a todo lo que se está diciendo, y lo cierto es que un nuevo fracaso para él sería muy difícil de digerir. Se le había presentado como la tabla de salvación de Telecinco para tratar de levantar el comienzo de las tardes, y lo cierto es que viendo la tendencia actual, tiene más pinta de que se puede acabar convirtiendo en un lastre, y si continúa esta caída, con estas cifras tan insostenibles, no descartemos que se produzcan decisiones drásticas antes de tiempo. Fijaros en esto que cuenta el portal Informalia, la reacción en cadena que hunde la tarde de Telecinco desde el diario de Jorge Javier en adelante, y vais a entender por qué Jorge Javier vuelve a estar tan cuestionado. Se cuenta que Jorge Javier regresaba a las tardes este lunes, con el estreno del diario, el programa de testimonios emitido en Telecinco que replica la fórmula del mítico formato de Patricia Gaztañaga, el diario de Patricia. Se menciona los datos de audiencia que han venido cosechando en estos 3 primeros días. Ya lo comentamos, en el primer programa un 9,4%, y dijimos que tratándose del estreno la cifra no tenía buena pinta, porque era de esperar que fuera descendiendo, y efectivamente así ha sucedido. En la segunda entrega bajó hasta el 8,1% de ser, mientras que en la tarde de ayer miércoles, y aquí ya sí que entramos en cifras verdaderamente preocupantes, apenas registró un 7,9%. El programa reunió a una media de 750.000 espectadores, con más de 2 millones de usuarios únicos. Sin embargo, continúa perdiendo puntos en sus resultados y tampoco ha conseguido alcanzar hasta el momento el doble dígito, que ya no es que solo no lo alcance, es que además, como hemos podido ver, está bastante lejos. Un milagro tendría que suceder, mucho tendría que cambiar la cosa para que consigan alcanzar ese doble dígito. De nuevo, el formato del de Badalona cae derrotado frente a su principal competidor, Sueños de Libertad en Antena 3, que cosechó un 11,7% de ser con una media de 1.129.000 espectadores. Si bien era una maniobra estratégica de Telecinco para moldear la parrilla de cara a septiembre y poder alcanzar el podio en la guerra por las audiencias, los resultados del diario de Jorge distan mucho aún de lo que esperaban desde la cúpula, aunque hay que tener en cuenta que los formatos necesitan un periodo de adaptación, y más aún con el periodo vacacional de por medio. De hecho, su sucesor, Tardear, se quedó con un 7,7% de cuota de pantalla, y eso que es uno de los más consolidados de la programación de la cadena de Fuencarral. Hay que decir que esto último es lo que realmente debería preocupar en Mediaset, porque los datos del programa de Jorge Javier Vázquez, como hemos visto, ya están siendo malos de por sí, pero es que encima además están lastrando también a lo que viene después. Y es que tal y como se cuenta, esto llevó a una reacción en cadena sin precedentes que no consiguió fidelizar apenas espectadores para las posteriores emisiones. Más aún, el mismo formato de Jon Aramendi, Reacción en Cadena, anotó la misma cuota que el diario, 7,9%, con 658.000 espectadores de media. Es decir, que el nuevo programa de Jorge Javier no solo no funciona, sino que además hace peor al resto. Yo creo que por mucho que se hable de que sí es un periodo de adaptación, que estamos en agosto, que están también los Juegos Olímpicos, al final todo esto es poner paños calientes a lo que es una demoledora realidad. Este programa, lo dijimos desde el primer día, no tiene buena pinta, solo hay que verlo para comprobar que la cosa no funciona. Los datos de audiencia lo están confirmando, y para colmo, tal y como os comentaba al comienzo del vídeo, ya están trascendiendo informaciones, de la que hablo en este caso, la ha dado Diego Arrabal en su canal, que apuntan a que una parte de la cúpula de Mediaset ya estaría pensando en liquidar este nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, y que no tienen ninguna fe en el presentador catalán, quien consideran que está totalmente acabado. A mí esto último es algo que me llama poderosamente la atención, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente le renovaron el contrato. Pero si es verdad, y esto no es una opinión, es una realidad objetiva, realmente Jorge Javier, con lo único que ha funcionado en estos últimos tiempos, ha sido al frente de Superviviente. Pero vamos a ser realistas, Supervivientes es un programa que suele funcionar, esté quien esté de presentador, es decir que en este caso no podemos atribuir el mérito a Jorge Javier. La realidad, en cambio, es que cuando lo han intentado con otros formatos más hechos a su medida, está pasando con este diario de Jorge, ocurrió también en su momento con los famosos cuentos chinos, pues ya vemos que ahí se está comprobando que el rechazo de la audiencia es apabullante. ¿Y cuál es la reacción de Jorge Javier ante todo esto que está pasando? ¿Cómo se está tomando este fracaso que de momento está siendo su nuevo programa? Pues fijaros en esto otro que tenemos
tenemos aquí el miedo de Jorge Javier Vázquez tras el estreno del diario, y dice: intento no leer nada de lo que se publica, que ya os digo que aunque él asegura que intenta no leer nada, a Jorge Javier sí le está llegando todo lo que se está diciendo y por supuesto no lo está llevando precisamente bien. Se cuenta que el presentador se ha pronunciado acerca de su nuevo programa este miércoles en su blog de la revista Lectura. Sin embargo, fue días antes del estreno cuando cerró estas líneas. Nota mental, dice: después del estreno del diario de Jorge, no leer nada de lo que se publique. Y a continuación explicó: hacer lo posible para vivir al margen de todo, al menos durante los primeros días. Luego ya iré abriendo la veda, pero tengo que evitar darle de comer a la inseguridad que provoca un estreno. Pero como os decía antes, ya os digo yo que a Jorge Javier algo le ha llegado de todo lo que se está diciendo, porque fijaros en esto que sucedía durante la tarde de ayer, que ya os digo yo que no es casualidad. Se viene diciendo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que este programa resulta de lo más rancio, que es como regresar 20 años atrás en el tiempo, no parece un formato propio de 2024, y frente a todas estas críticas, curiosamente, ayer sucedía esto. Jorge Javier reivindica su diario en directo y dice: en estos momentos no se emite un programa más moderno que este. Vamos a ver un poco qué es lo que pasaba para entenderlo. Cazafantasmas era el tema que servía como paraguas para agrupar testimonios en su tercera emisión, entre otros el de Nico y Meli, dos jóvenes que han trabado amistad por redes pero que no se habían desvirtualizado aún. El programa propuso una idea de lo más rocambolesca, haciéndole creer a ella que acudía a plató para hablar de tanatopraxia, profesión a la que se dedica. El joven se colocó en una camilla cual cadáver para sorprenderla. Lo interesante ha venido en el momento en el que Jorge Javier preparaba la escena, e indicaba a cámara lo siguiente: este es el sitio al que cuanto más tardemos en llegar mejor. Mientras, Nico se colocaba en una típica posición mortuoria, con las manos sobre el pecho, y el showman, mientras tanto, revisaba los detalles con aire teatral. De pronto, este se arrancó, con un aire reivindicativo ante lo hermoso del momento, lo que le sirvió para hacer la siguiente reivindicación, y decía: en estos momentos no se está emitiendo en televisión un programa más moderno que este. Esto es lo que decía Jorge Javier, a su modo, respondiendo a quienes han cuestionado el concepto de este diario por anacrónico en la televisión contemporánea. Bueno, pues ya os digo yo que por mucho que Jorge Javier quiera defender su programa, por mucho que él diga que de antiguo nada, que es muy moderno, a lo mejor resulta que el problema es al revés. A lo mejor resulta que el programa es tan moderno que la gente no lo entiende y prefiere no verlo. Que yo lo dudo, pero bueno, lo que es una realidad, ya lo hemos dicho antes, es que esto está siendo un fracaso en toda regla. Tercera emisión y continúa la tendencia a la baja. Vamos a ver qué es lo que sucede hoy jueves, pero vamos a ver qué es lo que pasa con Jorge Javier, que recordemos que los cuentos chinos apenas le duraron 3 semanas, en este caso por aquello de ser agosto, a lo mejor le dan algo más de tiempo y de crédito, pero ya os digo yo que si esta va a ser la tónica habitual, mucho futuro no tiene la cosa. Yo creo que nada de lo que ha pasado es casualidad, lo hemos venido comentando y advirtiendo semana tras semana. Jorge Javier firmó su propia sentencia, televisivamente hablando, con toda la historia del docudrama de su amiga Rocíito. Parecía que empezaba a levantar cabeza después del final de Sálvame, cuando precisamente se estaba dedicando a evitar pisar ese tipo de charcos que no le beneficiaban, pero claro, después de volver a convertirse en el presentador estrella de Telecinco, parece que se vino arriba, hizo cosas que no debía, tratándose de un presentador de un programa como Supervivientes, como aquel famoso vídeo que ya comentamos en su momento, pidiendo la expulsión de Olga, y aparecía de nuevo con su amiga Rocíito, y al final, claro, ha pasado lo que tenía que pasar. Si algo hemos comprobado a lo largo de todo este tiempo es que el gafe fucsia es implacable y Jorge Javier, en mi opinión, ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Cuando la gente ya se está empezando a olvidar, por lo menos una parte de la gente, de todo lo relacionado con el docudrama, pues él mismo se ha encargado de recordarlo y ahora pasa lo que pasa, ahora llegan las consecuencias. O yo no sé qué pensáis vosotros de todo esto y de todo lo que hemos comentado. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.